Carlos Sánchez Berzaín es el director del Instituto Interamericano para la Democracia con sede en Miami. Desde el instituto hacen permanentemente el análisis, le toman el pulso a la democracia en los países del hemisferio. A Carlos Sánchez Berzaín le damos la bienvenida, como siempre, al programa La Noche. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudia. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Abogado Carlos Sánchez Berzaín, ¿a qué le atribuye usted el hecho de que Daniel Ortega, proclamándose ganador del proceso electoral del domingo pasado, decidiera insultar, emitir este rosario interminable de insultos en contra de sus opositores que son víctimas de su represión, que están detenidos en cárceles, aislados, en condiciones terribles, otros en casa por cárcel? ¿A qué se debe esa necesidad de insultar a sus víctimas, pero también a los países que han criticado y que han desconocido estas elecciones del domingo 7 de noviembre? Eso es solamente una señal más de algo que se llama elecciones o que se llama proceso electoral y que en verdad es terrorismo de Estado. Y es terrorismo de Estado porque de principio a fin Ortega y Murillo han puesto en marcha un sistema criminal, han falsificado leyes, han manipulado jueces y fiscales, han falsificado acusaciones, han tomado presos políticos, han exiliado gente, han cometido toda clase de crímenes que han tenido su colofón, su coronación el 7 de noviembre con un acto macabro que se llama fraude electoral, que se llama farsa, pero que en verdad es terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado se define como aquellas acciones que se toman desde un gobierno a través de actos criminales, a través de delitos, para forzar a la población a tener conductas que de otra manera no pudieran ser aceptables. Y estas declaraciones que ha hecho Ortega son la conclusión de un terrorista que, no satisfecho con todos los crímenes que ha cometido, tiene que insultar a las víctimas y tiene que insultar a los países que están defendiendo los principios de libertad y democracia para Nicaragua. Señor Sánchez Berzaín, buenas noches. Le saluda Jefferson Beltrán. Desde su perspectiva y desde su análisis, quisiera saber, para usted, ¿existe en este momento un instrumento eficaz en la comunidad internacional para frenar una dictadura como la de Daniel Ortega sin caer en lugares comunes? Hemos leído muchos pronunciamientos, pero pues a juzgar por lo que ha sucedido en otros países, como por ejemplo Venezuela o Cuba en el pasado, ninguno de esos instrumentos han podido liberar a un pueblo de una dictadura. Todo depende de las democracias y el concepto, Jefferson, es sanciones inhabilitantes. ¿Qué es una sanción inhabilitante? Es una sanción que impida al detentador ilegal del poder, en este caso al dictador Ortega y a su esposa Murillo, seguir detentando, seguir teniendo el poder. Sanciones inhabilitantes quieren decir, primero, todos los países que desconocen la elección del 7 de noviembre tienen que retirar sus embajadores. Tienen que cesar las relaciones diplomáticas y comerciales con Nicaragua. Y acto seguido, hay que inhabilitar al régimen de Ortega Murillo para tener relaciones económicas o para ser sujeto de crédito en el mundo. No pueden seguir siendo elegibles para créditos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF. El Banco Interamericano acaba de conceder créditos a Nicaragua y 550 millones de dólares a Bolivia para pagar sueldos, no para el desarrollo. Hay que cortar ese tipo de soporte y hay que cortar el discurso de las dictaduras como la de Cuba, como la de Venezuela, donde utilizan a los pueblos como escudo y como pretexto para seguir siendo sujetos del derecho y sujetos de crédito internacional. Resulta que en la reunión de México entre la oposición y la dictadura venezolana, lo primero que han hecho es devolverle la condición de sujeto de crédito a la dictadura de Maduro y de esa manera empieza a recibir petróleo, empieza a recibir dinero. En el caso de Nicaragua, el concepto son sanciones inhabilitantes y solamente dependen del ejercicio de la política exterior de cada uno de los países democráticos, que esta vez lo tienen que hacer en serio.
No pueden seguir con una mano sancionando y con la otra sosteniendo remesas, contratos, acuerdos internacionales, tratados, como en el caso de Estados Unidos, que tiene un tratado de libre comercio con Nicaragua. Eso tiene que cesar y el dictador tiene que quedar inhabilitado para seguir detentando el poder. Bueno, una de las decisiones que ha tomado esta misma semana el Congreso de los Estados Unidos y hoy mismo Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, quien ha promulgado esa ley que obligaría a una transformación del sistema electoral nicaragüense y que amplía las posibilidades de sancionar a Nicaragua, incluso de revisar el Tratado de Libre Comercio. ¿Usted cree que sí funcionaría como presión para tener algo de retorno hacia la democracia en Nicaragua? Ponerse en la situación del dictador, Claudia. Si el dictador no puede comerciar, si al dictador se le cierran las vías de financiamiento, si el sistema bancario y el sistema financiero nicaragüense, que hasta ahora es cómplice de la dictadura, no es reconocido y no puede hacer operaciones internacionales, se acabó la dictadura. O sea, a las dictaduras no se las puede sacar simplemente con presiones de corto o de mediano alcance. Tienen que ser sanciones inhabilitantes. Y eso quiere decir ruptura de relaciones internacionales y quitarles la condición de sujeto internacional para ejercer el comercio y para ser financiados. Y usted verá que en semanas esa dictadura está liquidada. Nunca se ha hecho eso en serio ni con Cuba ni con Venezuela. Cuba sigue recibiendo remesas, Cuba sigue teniendo turismo, Cuba sigue teniendo relaciones comerciales, Cuba sigue teniendo financiamiento, le siguen permitiendo a Venezuela mandarle petróleo que recibe de Irán a Cuba. No hay sanciones inhabilitantes. Entonces, no se puede hablar de sanciones cuando en verdad lo que están haciendo es mantener un margen muy tolerante para que la dictadura se mantenga y siga oprimiendo a los pueblos. El caso de Nicaragua es el caso en el que vamos a definir si es que las democracias están de verdad en contra de las dictaduras y están dispuestas a ponerle sanciones inhabilitantes. Y en el caso de Estados Unidos no necesita más leyes del Congreso, es el Poder Ejecutivo el que puede tomar disposiciones a través del Departamento del Tesoro, a través del Departamento de Estado y a través de los mecanismos propios del Poder Ejecutivo. Abogado Sánchez Berzaín, el tema es que los aliados de Daniel Ortega son los mismos aliados de Venezuela, de Cuba. Ellos logran de todas maneras con estos otros modelos en el mundo, pues escaparse posiblemente de unas posibles sanciones de Estados Unidos. Si está Rusia con ellos, y si está Irán con ellos, y si están todos estos otros grupos de países que abiertamente están en este juego geopolítico. ¿Cuál es la salida? Bueno, la salida es aplicar una verdadera sanción inhabilitante. Insisto en esto, ¿por qué? Porque el mundo está dividido en dos bloques. El bloque de los países que defienden la libertad, que son países democráticos, y el bloque de los países que establecen el oprobio, que son los autoritarismos y las dictaduras, donde está la China, donde está Irán, donde está Rusia, donde está Corea del Norte, y donde todos esos países penetran a la América Latina a través de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, con el apoyo de los gobiernos de López Obrador de la Argentina y de López Obrador de México y de Fernández Kirchner de la Argentina. Conociendo ese escenario, lo que hay que hacer respecto a Nicaragua es crear un mecanismo de verdaderas sanciones donde no solamente estemos hablando de Estados Unidos. ¿Cuáles son las sanciones que va a imponer Brasil a Nicaragua? ¿Qué esperamos del gobierno de Colombia a Nicaragua? ¿Qué va a hacer el Ecuador respecto a Nicaragua? ¿Qué vamos a esperar de Panamá o qué vamos a esperar de Costa Rica respecto a Nicaragua? Son todos los países con democracia los que tienen que participar de esas sanciones inhabilitantes, que además tienen que ser colectivas. A Estados Unidos se lo mira mal por establecerle sanciones a Venezuela y Cuba, cuando en verdad lo que está haciendo es tratar de ayudar a los pueblos para, junto con la Unión Europea y Canadá en algunas cosas, ayudar a la resistencia civil a que trate de recuperar la democracia. Pero a las dictaduras lo que hay que hacer es inhabilitarlas para que sigan ejerciendo el poder. Y eso en la cooperación, en la acción internacional, quiere decir decisiones drásticas que los saquen
del mercado, que los saquen del financiamiento internacional y que eviten que sigan siendo sujetos de crédito del sistema económico internacional que fue creado por los acuerdos de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial para mantener la paz y la seguridad internacional y no para sostener dictaduras que violan los derechos humanos. Pues esperemos, como los ciudadanos que creemos en la democracia en la región, que este no sea el país que nuevamente entre a ser parte de una dictadura que no se pueda remover, que no se pueda revocar, que no entre a ser parte de los países como Cuba y Venezuela, en los que tristemente esas autocracias se quedaron. Eso está por verse, y dependiendo de esa reacción internacional, dependiendo de las herramientas de la comunidad internacional, veremos si son efectivas o no para defender la democracia en la región. Señor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, como siempre, muchísimas gracias por estar en el programa La Noche. Gracias a ustedes. El concepto es sanciones inhabilitantes, no sanciones light, no sanciones soft, nada suave. O lo hacen o no lo hacen. Esto es a derrotar la dictadura, o si no vamos a tener otro camino de Cuba, Venezuela y Bolivia y del socialismo del siglo XXI, castrochavismo. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Jefferson. Una feliz noche. Que tenga buenas noches.